y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Hasta allí, y que el Señor agregue su bendición a su palabra. El Señor Jesucristo ha venido hablando por medio de parábolas en los capítulos anteriores. Fíjese que el Señor Jesucristo pronunció 7 parábolas. 7. Si usted las recuenta de atrás para adelante, usted parte desde el versículo capítulo 14, cuando dice en el versículo 47 del capítulo 13, ahí aparece la red. También aparece la perla de gran precio. También aparece el tesoro escondido. Luego tenemos la parábola de la cizaña, de la levadura, de la semilla de mostaza y también la parábola del sembrador. 7 parábolas que el Señor Jesucristo usa para enseñar verdades a ese pueblo en ese tiempo. Bueno, eran verdades que tenían que ver en base a las dispensaciones, pero también pueden ser aplicadas a la vida de un cristiano como nosotros en el día de hoy, las etapas del crecimiento de un creyente, pero también se pueden aplicar perfectamente a lo que tiene que ver en cuanto a las dispensaciones. Si usted coteja estas 7 parábolas en orden, partiendo por la parábola del sembrador, ¿sabe con qué relación tiene? Júntelas y haga un estudio en su casa usted y se dará cuenta que tienen que ver con las parábolas que aparecen en Apocalipsis capítulo 2 y tienen que ver con 7 cartas que el Señor Jesucristo por medio de Juan da. ¿A quién? A él. Y lo dice de esta manera. Solo doy una pequeña introducción para que usted pueda hacer su estudio en su casa e ir cotejando cada parábola con cada carta que aparece en el libro de Revelaciones o Apocalipsis. La primera que aparece aquí, en el capítulo 2 de este libro, es la carta a la iglesia de Éfeso. Y si usted lee, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Mire lo que le dice a Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿A qué se refiere eso? Sencillamente a Éfeso, una ciudad que existió, una realidad, pero tiene que ver con el comienzo
de la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué le dice allí la parábola del sembrador? He aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba desparcía la semilla. Trabajo constante, trabajo arduo, trabajo que hicieron los primeros cristianos en llevar el evangelio a otros. Y tuvieron paciencia y fueron sacrificados. Su arduo trabajo y su tremendo dolor, ¿saben qué se vio vislumbrado? En la muerte de muchos cristianos. Coteje usted y vaya mirando estas verdades. Todo esto el Señor le viene enseñando tan claramente a este pueblo. ¿Y sabe qué tiene que decir el Señor ahora? Aquí el Señor estando en Nazaret, les dice de esta manera: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, se fue de allí. Lo primero que resalta, querido amigo, esto tiene que ver con esta palabra que el Señor ha dicho aquí. Cuando terminó Jesús estas parábolas, cuando el Señor incansablemente recorrió aldeas y villas y lugares predicando el Evangelio, eso llega a su fin. Y eso llegó a su fin. El Señor de esta ciudad les dijo claramente, se fue de allí, se fue. Las parábolas fueron el paso para el rechazo del Señor Jesucristo y de esa manera el Señor se empieza a retirar paulatinamente. No, no se retiró del todo. Cristo se fue retirando paulatinamente. Querido amigo, muchas veces Cristo en nuestras vidas se va retirando paulatinamente. El ser humano escucha el Evangelio y lo escucha y lo escucha y lo escucha. Llega un momento que la persona, su conciencia, se adormece o se muere. Y el Evangelio ya no entra. Choca con esa roca. Cristo comienza a retirarse paulatinamente. Paulatinamente se va retirando de esa persona. Ha dejado la palabra. Ha dejado claro lo que se le ha dicho. Pero esa persona ha tomado su propia decisión, una decisión fatal, y Cristo muchas veces se tiene que retirar de esa persona paulatinamente. Se va retirando. Querido amigo, ¿cuántas veces has escuchado el Evangelio? ¿Cuántas veces el Evangelio ha llegado de una u otra manera a tu vida? Que te ha hablado del Señor, que te ha hablado del Salvador, que el propio Señor en medio de esas parábolas muchas veces tuvo que hablar tremendas verdades, verdades que estaban tan arraigadas en lo que decían esas palabras y que traían un tremendo significado. Mire cómo no va a tener un tremendo significado aquella parábola de la perla de gran precio. ¿Sabe lo que representa la perla de gran precio? Es la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Cuando Cristo vio la humanidad perdida, dice que Él la amó y se presentó delante del Padre, dijo, envíame a mí, yo iré, le dijo el Señor Jesucristo a su Padre, a cumplir la labor de salvación para todo pecador. Él vino. Y cuando Él miró esa perla de gran precio, ¿sabe lo que hizo? Sencillamente Él la buscó. Dice también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿No es cierto que esto da una tremenda realidad? Sí, claro. Siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza nos enriqueciera a nosotros. No, no les traería $1.000.000, ni les traería lingotes de oro. ¿Sabe lo que les traería? La paz de su alma, la paz de su corazón, por el perdón de sus pecados. Ese es el enriquecimiento que trae Cristo por medio de su palabra. Él compró, dice, vendió todo lo que tenía y la compró. Nunca dejó de ser Dios, pero se humilló. Cubrió esa humanidad, cubrió con su humanidad la gloria que él tenía como Dios. Siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros.
Eso fue lo que hizo Cristo el Señor. Pasó de allí. Cristo pasó de allí. Se fue retirando de poco de Galilea. Fíjese que una de las cosas que más llama la atención, todo el ministerio del Señor se hizo mayormente en Galilea. Mayormente fueron allí, en ese lugar. Y de ahí fue el principio del fin. Comenzó a retirarse de a poco, pacientemente. No había más resultados. Y se fue. Se retiró de aquel lugar. Es lo que hizo en otras maneras, podríamos decirlo. Dio sus espaldas a la escena que quedaba atrás. Eran las escenas de sus labores que él había hecho anteriormente e incansablemente. Sí, esto fue paulatino. Y el Señor, después de algunas pocas visitas, al fin llegó el día del que él se despidió. Se despidió y pasó los últimos 6 meses de su vida en esta tierra, en Judea y sus alrededores. Sí, el Señor busca. El Señor, cuando ve un corazón que se endurece y ya no quiere creer en el Señor, ¿sabe lo que hace? El Señor se retira y busca otros corazones donde puedan esos corazones abrirse y permitir que Cristo pueda posar y nacer en sus corazones. Eso es lo que busca Cristo. Cristo no se detiene en su trabajo incansable. Hay personas que han decidido en su vida sencillamente decirle a Dios y decirle al Señor: yo no te quiero en mi vida. Por lo tanto, habré de vivir mi vida como a mí se me antoje. Y Cristo se aleja, se va. Él no entra nunca a la fuerza al corazón de ningún ser humano, de ninguno. Él no fuerza la puerta, pero sí toca la puerta insistentemente muchas veces. ¿Hasta cuándo? Le dice. ¿Me tendrás esperando aquí? ¿Hasta cuándo no me permitirás que entre en tu corazón y pueda sanar tu corazón y pueda limpiar tu corazón? Eso es lo que yo tanto deseo. Ya está demostrado todo lo que hice. Morí por ti en aquella cruz del Calvario y tú no me dejas entrar. Muchas veces sucede así con el ser humano, con el corazón. Nazaret, Nazaret, lo que dice aquí, esta es su última visita a Nazaret y aquí comienza el paso decisivo para el retiro del Señor Jesucristo de Galilea. Allí se crió el Señor, allí donde se crió. ¿Y sabe lo que se cumple? Algo que también el ser humano muchas veces dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Mire qué tremendo lo que le pasó al Señor. Él no tuvo ninguna honra en su pueblo. Le rechazaron. ¿Sabe cómo le miraban? Versículo 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Y sabe lo que produjo todas estas cosas? Que ellos se escandalizaron, se avergonzaron del Señor. Pongámoslo al castellano nuestro. ¿Qué me viene a hablar este poco nada? Hermanos, en los púlpitos muchas veces a mí me ha tocado escuchar palabras de hombres santos y fieles que ni siquiera sabían leer ni escribir, pero eran santos, eran llenos del Espíritu Santo, amaban a su Señor. A pesar de no saber leer ni escribir, le habían amado porque le conocieron. Les había salvado su vida, les había perdonado sus pecados y ahora le amaban con todo su corazón. ¿Y sabe lo que hacían?
Era la maravilla más grande escucharle hablar de su Señor. Lo amaban, llenos del Espíritu Santo para llevar esa palabra tanto que lo necesitaba. ¿Y cuánto fruto tuvieron? ¿Por qué? Porque eran hombres frágiles y ellos se conocían perfectamente todas sus incapacidades como personas, como aquí al propio Señor le dijeron, ¿sabe lo que viene aquí? No viene lo que hay en este país, lo que hay en mi país, lo que se llama el clasismo. El clasismo tiene que ver con las clases sociales, ricos y pobres. Eso es lo que había en Chile antiguamente. Solo ricos y pobres, hasta que nació la clase media. Ricos y pobres. No podíamos entrar a los restaurantes del Barrio Alto. A Viña del Mar jamás entrábamos, a las playas que nos pertenecían a todos los ciudadanos de Chile. Habían guardias y policías para que no entráramos y no nos juntáramos con los ricos. Yo no estoy hablando en el tenor como una persona amargada o resentida porque ocurrieron aquellas cosas. Teníamos las playas de Quintero, teníamos las playas de Valparaíso, teníamos lagos, abundamos en mar. Desde el norte de norte a sur, Chile está lleno de mar. Podíamos ir a muchos lugares y entrar a esos lugares. ¿Sabe de qué manera hablo? Hablo del sentido como el hombre mira al ser humano. Muchas veces lo desprecia. Hay un prejuicio en contra de los seres humanos. Si ellos le miraban tan mal como un simple carpintero, pero decía verdades inmensas, ellos mismos lo dicen, sus propias palabras atestiguan contra ellos. Miren la sabiduría que tiene este. Mire los milagros que ha hecho. Mire las sanidades que ha hecho. Eso solo habría bastado para que no hubiese importado que él fuera solo un simple carpintero. Era más que un carpintero. Él era el Hijo de Dios, que prefirió vivir en pobreza y vivir en una casa donde había un hombre trabajador, un hombre sumamente sufrido. Es por eso que la Biblia corrobora en algunas partes, no tan claramente, pero podemos decir plenamente, que José dejó de vivir a temprana edad. Mala alimentación, casas pobres, no podía haber tenido más allá jornadas laborales largas por un precio tan ínfimo, tan poquito, que alcanzaba para alimentar en cierta manera a esa familia. Y era grande la familia del Señor, era grande. Por lo menos yo cuento 4 hombres y por lo menos cuento 2 mujeres, porque dice sus hermanas, no dice su hermana, dice sus hermanas. Y si hubiesen sido 2, estamos hablando de 6 hijos, más 2 personas más, una familia de 8. ¿Cuánto cuesta criar y cuidar a una familia de 8 con un trabajo mal pagado? Este era el Señor. Se presenta allí y ellos le miren de esas maneras. ¿Y sabe cuál pronunciaron? Lo lapidario. Ellos cerraron la puerta al Evangelio y al Señor. Se escandalizaron de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Si usted se fija, este profeta no era solamente sin honra en su tierra, también en su casa. Ya hemos visto que los primeros le rechazaron, no había honra para ellos de él. Producía escándalo el Señor para ellos, los de su propia tierra, pero también de su casa. ¿Quién se recuerda cuando el Señor Jesucristo, en una visita que hace nuevamente a este lugar, qué fue lo que hicieron los hombres? Esa ciudad asentada sobre un monte, aquellos hombres le tomaron y le llevaron al precipicio, y ¿sabe lo que iban a hacer? Lo iban a tirar por precipicio abajo. Eso es lo que iban a hacer. También su casa. ¿En qué vemos su casa? Su propia madre. Sus hermanos y sus hermanas lo vinieron a buscar porque decían, está fuera de sí. Se volvió loco. Está loco. Se cumple. No hay profeta, no solo en su pueblo, en su tierra, también los de su casa. A mí me lo dijeron cuando me convertí, porque leía este bendito libro
en el cual estaba mi Señor que me había salvado, y me decía, no lo leas tanto, te vas a volver loco, me decía, estamos tan preocupados por ti. Yo estaba feliz leyendo esta Biblia, feliz, feliz. ¿Y qué tiene que ver la historia de Juan el Bautista en esto? Usted dirá, tiene mucho que ver. Y esto es lo principal que el Señor quiere recalcar. En la historia de un hombre duro, un hombre perverso, un hombre malo, un hombre que los anales de la historia ha dejado claro en las Escrituras para mostrar lo que el pecado puede hacer en la vida de un ser humano. Y esto, querido amigo, es sumamente importante que tú lo entiendas. Tú, al igual que este hombre, puedes vivir una vida tal cual como él, no siendo un rey tal vez, pero siendo una persona normal en esta tierra, pero el pecado te habrá de llevar a lo que el pecado le llevó a este hombre. ¿Cuál es la historia de este hombre? Herodes el tetrarca. Él escuchó, dice, la fama de Jesús y le dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. O sea, Juan dejó una marca en esta vida. O sea, fue un hombre poderoso, dicho por el propio Herodes. ¿Qué había hecho Herodes? Había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Y aquí comienza la cosa lóbrega, la cosa oscura, que se va a desarrollar como el Señor siempre lo desarrolló. ¿Se acuerda cuando el Señor llega donde la mujer samaritana? Él no vino avasallando y le dijo, tú eres una adúltera. No le dijo así. Sencillamente se acercó tranquilamente, dame de beber. Y ella le da de beber. Después de poner sus objeciones, tú eres judío, yo siendo samaritana, no nos llevamos bien. ¿Por qué me pide? Si supieras del agua que yo te daré, dice, sería para vida eterna. Dame, Señor, de esa agua. ¿Y sabe cómo comenzó? El Señor fue llegando de a poco, pero llegó a lo profundo del corazón del hombre. Eso es lo que busca el Evangelio. Cristo lo hizo así, de esta manera, y es un ejemplo también para predicar de esa manera. Fue llegando y fue llegando. ¿Y sabe cuándo llegó al corazón de esa mujer? Sin importunarla, sin pasarla a llevar, sin faltarle el respeto. ¿Sabe lo que le dijo? Ve y llama a tu marido. Señor, 5 he tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Ahí el Señor llegó al corazón. Y esa mujer en ese momento entendió lo oscuro que estaba su corazón. Solita, ella dijo para su interior, yo soy una pecadora. Estoy viviendo en adulterio. Y por lo tanto, ¿qué me queda, Señor? Bajó los brazos. Ya no hubo pelea, yo soy samaritana y no nos debemos. ¿Y cuál es el agua? No, Señor. Él entendió perfectamente lo que había en su corazón. Esa mujer bajó los brazos. Su corazón se derritió. Estaba desnudo delante de Dios, delante del Señor, ese que le podía dar aquella agua de vida. Y con esa agua, el Señor limpió su corazón, cambió su vida por completo en ese día. ¿Y qué hizo con este hombre? Algo muy similar. Le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¿Acaso era una culpa tan grande que lo metiera porque la hermana del otro? De que había algo oculto, de que el pecado se oculta, querido amigo. Tú lo puedes ocultar del ser humano, común y corriente como nosotros, pero hay un Dios de los cielos que jamás lo vas a ocultar. Y ese día ese pecado salió a la luz. ¿Sabe cómo comenzó? Con aquel heraldo que venía propagando a ese pueblo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese día, ese hombre le dijo de esta manera a este Herodes el tetrarca, no te es lícito acostarte con la mujer de tu hermano. No te es lícito.
Llegó al corazón como una flecha que se disparó al corazón de ese hombre. ¿Y sabe lo que produjo? El pecado produce reacciones. ¿Y sabe lo que hace el pecado? Muchas veces nosotros queremos nuestra conciencia acallarla y si alguien nos acusa, queremos acallarla. ¿Y cómo lo hacemos? Métanle preso. Es reo de muerte. ¿Y lo llevan? Usted dirá, reo de muerte, ¿se anticipó al juicio? No. Era algo que ya estaba pensado en el corazón de ese hombre. ¿Cómo se quitará mi oprobio? Que ya esta mujer no hable más de esto. ¿Sabe cuál era la manera? Que ese hombre muriera. Sí, Satanás trabaja. Satanás trabaja en toda esta historia para que el hombre no vea la luz de Cristo, no les alumbre la luz de Cristo. ¿Y sabe lo que hizo? Permitió un baile. Y aquí comenzó el baile. ¿Quién estaba detrás de toda esta trama? La mamá. Herodías. No dice el nombre de la hija. Pero Herodías planeó completamente el plan. Perfecto. Qué astucia más grande. Empezó el trago, empezó a llenar el corazón de este hombre. Y cuando se vio de esa manera, ¿sabe lo que ocurrió? Este hombre hizo lo que muchas veces nosotros hacemos. Llegamos y hablamos y aún prometemos no sabiendo lo que estamos diciendo. Le costó caro esas palabras que salieron de su boca. Se infatuó con Herodías, con la hija de Herodías. No le bastó una, le bastaban todas, las quería todas. En su desenfreno de inmoralidad, él buscó todo el permiso para hacer lo que él quisiera hacer. ¿Y sabe lo que dijo? Después que la ve, bailar ese baile sensual. Pídeme lo que quieras y te lo daré. ¿Sabe lo que dijo la mamá? Le hicimos. Funcionó el plan, hija. Pídele la cabeza de Juan. Y este hombre, pudiéndose haber retractado de sus palabras, ¿sabe lo que ocurre en la historia de este hombre? Lo que es la historia humana. Este hombre promete. ¿Qué prometió? Darle todo. Estas palabras salieron, debo cumplirlas. Este mal que él hizo lo llevó a ser el peor de los males. Fue y lo degolló. ¿Y qué bastaba para que él no cumpliera su juramento? Era humillarse, era decirle, no lo voy a cumplir. Me retracto de mis palabras. Cometí un tremendo error por mi moralidad, por toda mi maldad. Me arrepiento de esto. ¿Y sabe lo que habría hecho? No habría llevado a cabo la muerte de Juan el Bautista. No se habría producido una muerte. Pero el hombre, como bien decimos en castellano, muere con las botas bien puestas. Sigo adelante. Lo que yo he prometido lo voy a cumplir. Cambiemos las palabras de Herodes y apliquémoslas a la vida de hoy. A mí nadie me quita que yo siga haciendo esto. A mí mi hermano menor me lo dijo. A mí me gusta el pecado y déjame hacer lo que yo quiera hacer. Quiero disfrutar este mundo con el pecado que me encanta y lo voy a hacer. Yo no le pude decir nada más. Partió la eternidad sin Cristo, sin Dios, sabiendo la verdad. Y en el día de hoy, el ser humano pronuncia palabras. ¿Sabe cuáles son las palabras? Lo que a mí me enseñaron, mi familia, lo voy a mantener hasta el final de mis vidas. No lo voy a dejar. Querido amigo, esto te traerá una muerte eterna si sigues pensando de esa manera. Ese hombre ese día pronunció esas palabras apresuradas, movido por el trago, y un baile lo infatuó. Se desencadenaron todos sus deseos perversos con esa muchacha.
Y por eso que pronunció esas palabras, pídeme lo que quieras. Si ese hombre no lo hubiese hecho, Juan no muere. Amigo, ¿qué haces tú en tu vida en el día de hoy? ¿Te mantienes firme en tus decisiones? ¿Te mantienes firme en lo que piensas? Esto no lo voy a cambiar, no lo voy a cambiar. Déjenme seguir haciendo lo que yo quiera. Y esto no es solamente para los adultos. Esto es tanto para los jóvenes y los niños. Los niños y los jóvenes son tan rebeldes como los padres o como los adultos. También hacen cosas malas y en base en su niñez lo hacen a su manera. No le voy a hacer caso a mis papás. Seguiré siendo desobediente. Seguiré siendo irrespetuoso y esas palabras lo dicen y lo llevan a cabo. Pero eso no creas que quedará al aire o que se echará en el viento. Dios un día tomará aquellas cosas. Y para nosotros, ¿qué nos queda de esta enseñanza que hay aquí? Sabe que este pasaje nos enseña lo que es la mundanalidad en el creyente. El gran predicador Spurgeon, ¿sabe lo que dijo un día? Él, de una línea bautista, dijo así: cada vez que yo veo un salón de baile y la gente adentro bailando y divirtiéndose, siento un gran escozor en mi cuello, porque sé que un día un hombre llamado Juan el Bautista murió producto de un baile. Apliquemos esa a la vida nuestra, la mundanalidad. ¿Qué tenemos que ver con esos lugares nosotros los creyentes? ¿Qué parte tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué parte tiene Cristo con Belial, el nombre, uno de los nombres de Satanás? ¿Qué parte tiene, pregunta en Corintios el apóstol Pablo? ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Ninguna. Y muchas veces nos vemos disfrutando con el mundo y nos asemejamos tanto a ellos que casi parecemos inconversos. Casi parecemos inconversos. Y a veces no sentimos ni vergüenza. ¿Qué está pasando, querido hermano? ¿Qué está sucediendo en tu vida? ¿Qué es lo que te defraudó en tu vida para que tú no sirvas al Señor de todo corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu mente? Eso es lo que dice Román. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional, o sea, nuestra vida de adoración. No es solamente el día de la cena del Señor, en cada momento de nuestra vida. Sí, querido amigo, sí, querido hermano, hay palabra para creyentes como inconversos. ¿Sabe por qué? Porque allí lo dice, porque tal vez hoy viene el Señor. ¿Y cómo entraremos? Solamente por haber creído. No te llevo ni un trofeo, ni una obra de valor. Lo único que hice, convertirme y después viví mi vida como yo quise. Esa no es vida, querido hermano. La vida cristiana es para vivirla por amor al Señor y entregar nuestras vidas, entregar nuestros cuerpos, entregar nuestra mente, entregar nuestras manos, entregar nuestros pies, entregar nuestro todo. Cuando aprendamos a amar al Señor de tal manera, ¿sabe que esta hace poquito leí la historia que me impactó y esas historias o esos testimonios levantan mi alma? En la historia de un judío, cómo se convirtió al Señor. Ese hombre le hicieron un día una pregunta y le dijeron, un cristiano se lo dijo, ¿tú no has pensado? Le dijo, ¿y cómo tanta gente que ha recibido al Señor Jesucristo, al que tú rechazas, mueran por el Señor y mueran felices y entregan sus vidas? ¿Cómo es posible que esas personas estén equivocadas? Y eso se le clavó en el alma a ese hombre.
Y ahí comenzó a buscar al Señor. Lo buscó en el Antiguo Testamento que conocía, pero cuando entró en el Nuevo Testamento se dio cuenta que ese Cristo jamás, jamás dejó de cumplir la ley. Siguió siendo un judío, pero un judío que cumplió la ley a cabalidad. Al octavo día se circuncidó. A los 12 años, cuando debían ir los jóvenes de esa edad a ir al templo, a aquella sinagoga y leer las escrituras, Cristo lo hizo, lo cumplió. Ese hombre se dio cuenta, él siendo judío, cumplió todo, se bautizó, hizo todo lo que pedía la ley, hizo todo. Cristo no vino a abrograr la ley, dijo. Fue entendiendo que el Mesías que él rechazaba era aquel Mesías que había muerto. ¿Sabe cuándo le encontró? Cuando abrió su Biblia en aquel libro tan hermoso y precioso, que ha hecho cambiar tantas vidas de hombres, tanto judíos como gentiles, Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo es posible que a mí me habían enseñado, decía este hombre judío, que eso se refería al pueblo sufriente de Israel? No puede ser, dijo, cuando él lo leyó, dijo, esto es lo que le ocurrió a Cristo en la cruz del Calvario. Se cumplió perfectamente. Ese hombre ese día se arrodilló delante del Señor y le pidió perdón y lo recibió. Siguió siendo judío, judío pero salvado. Ahora con el Mesías prometido, que ahora él le había conocido. ¿Y qué de ti, querido amigo? ¿Qué de ti? ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Cuál es la vida que tenemos que vivir ahora? Una vida de agradable al Señor, porque Él ya viene, está pronto a venir. Gastemos nuestras vidas, honrémosle al Señor con lo último que tengamos de nuestras fuerzas y nuestras edades. Hónrele al Señor, sírvale al Señor. Y para ti, querido joven que estás comenzando, esto es una muestra tan grande que tú puedes hacer por tu bendito Salvador. Amarle, glorificarle y honrarle. ¿Para qué? Para un día recibir coronas, coronas que no nos merecemos, coronas que no nos quedaremos para presentarlas sobre nuestras cabezas, sino que lo que haremos es tomar esas coronas que trabajamos por el Señor arduamente para entregárselas y ponérselas a sus pies y decirle, Señor, gracias porque me amaste. Esta es mi muestra del amor que yo tuve en la vida que viví. Querido amigo, no seas como Herodes. Voy a mantener mi palabra. No importa que me cueste la vida eterna. Voy a seguir creyendo lo que yo creo. Voy a ser duro hasta el final, como lo dice un ateo. Ateo de nacimiento, de familia, y moriré ateo. Ni un problema. Pero algún día ese hombre y esa mujer sabrá que esas palabras le condenarán para toda la eternidad. Eso es lo que no queremos, querido amigo. Eso es lo que Cristo no quiere. Por eso se predica el Evangelio. Por eso hacemos este esfuerzo de llevar este mensaje, que es un mandamiento de parte de nuestro Señor. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, dice, debido a esto, que ahora yo transfiero esa potestad en ustedes, vayan y prediquen el Evangelio. Querido hermano, cuando mañana comience tu día, si el Señor no ha venido, que sea un día diferente, que tú en tu trabajo te acerques a aquellos y les digas, yo soy cristiano, tengo un mensaje inmenso que darte, un mensaje de amor, un mensaje de solución, un mensaje de esperanza que puede cambiar la vida tuya como me cambió la vida. Empieza a hacerlo, hermano, y usted verá que el Señor le va a ayudar. En tu colegio, en la universidad, en tu casa. Yo recuerdo siempre a una hermana, fue una evangelista tremenda en su casa. ¿Sabe lo que tenía? El cuadro que ponemos aquí. Los dos caminos y los dos destinos cortitos. Llegaba una población nueva y hacía cariño con las vecinas. ¿Cómo está, vecina? Amable la señora. Y cuando la vecina, le quiero invitar un poquitito para que vea algo. Las vecinas curiosas, ¿saben lo que pensaban? Voy a ver los muebles que tiene, o la pintura, las cosas que tiene, la riqueza que tal vez tenía. Lo primero, cuando entraban, veían un cuadro colgado ahí, los dos caminos y los dos destinos. Mire qué hermoso cuadro. Ya estaban adentro, no podían huir. Y les predicaba el Evangelio. Y así fueron personas conociendo al Señor. ¿Cuántas personas conocieron al Señor por un esfuerzo que no se hizo en este púlpito? Esto no es todo, hermano. Esto no es todo. El Señor no va
a recompensar por púlpito. Va a recompensar a los que trabajan en este púlpito según la intención de su corazón, si fue real o yo quise hacer un show en este día para usted. Quite el Señor que yo quiera hacer un show. Lo único que quiero es transmitirle lo que el Señor me entrega a mí para que usted lo reciba. Hay esperanza en Cristo. Hay una puerta abierta por la cual tú puedes entrar hoy. Hoy tú puedes entrar en esa puerta. Por el tiempo no lo vamos a cantar porque no está clarita tampoco, para que nos ayude a cantar, pero lo leo y dice así: a tu puerta Cristo está, ábrele. Si tú le abres, entrará, ábrele. Tu pecado quitará, luz y paz derramará, día alegre te será, ábrele. Ábrele, oh pecador, abre, ábrele. Abre ahora al Salvador, ábrele. Te ofrece salvación, del pecado el perdón, saciará tu corazón, ábrele. Oh, no le hagas esperar, ábrele. Tal vez pronto marchará, ábrele. Qué dolor después tendrás cuando en vano clamarás y perdido te hallarás, ábrele hoy. Querido joven, querido adulto, hoy esa puerta está abierta allí y el Señor está esperando. A tu puerta Cristo está. Ábrele, abre ahora al Salvador. Ábrele, qué dolor después tendrás cuando en vano llamarás y perdido te hallarás. Ábrele, ábrele al Señor mientras oramos.